año 1919 me tocó en suerte el retorno a la patria, después de 10 años de peregrinación por Europa, África y América. El estudio personal de maestros de la pintura de todos los tiempos le ha permitido forjar su técnica pictórica y lo ha ayudado a descubrirse y a renovarse. Tenía 30 años. Llegué con una muestra de telas pintadas en el Cusco. De 1919 a 1956, año en que falleció, se puede estimar que ha realizado 37 viajes por la costa, sierra y selva del país, encontrando riqueza plástica en lo auténtico y no en lo superficialmente pintoresco. Sabogal se identifica con la naturaleza y con la raza que interpreta en sus cuadros y xilografías. El paisaje peruano es su permanente búsqueda. Toda su obra pictórica como literaria está transida de peruanidad. Ese será su mayor mérito, su aporte indiscutible al arte nacional. Sabogal es el creador de una justa reincorporación del indigenismo en el arte. Admito el nombre de indigenista sin comillas, en el justo sentido de la palabra, y más aún, indigenistas culturales, pues buscamos nuestra identidad integral, con nuestro suelo, su humanidad, su tiempo. Mi nuera todavía no llega, ¿no, señora? No, mamá. En los rostros de los hombres y mujeres de cada región del Perú, Sabogal supo encontrar su lenguaje plástico. Tan peruana es su expresión artística que se enraíza en el arte popular. Él fue el que reivindicó como valores plásticos sustantivos al quero incaico, al toro de barro de Pucará, que anónimamente pero en forma genial decoran mates en la sierra. Es así como el antiguo peruano comenzó a grabar la crónica de su pueblo. Ha sido el prólogo al grabador moderno que, como Sabogal, supo revalorizar el viejo arte del grabado. Valorizó mejor que nadie al acuarelista mulato Pancho Fierro. Intenso artista indígena que viene con el siglo XIX cantando con sus sonoras acuarelas. Y Sabogal se remonta hacia los orígenes de nuestro pasado. Despierta de su sueño al orgulloso inca, al labrador, al domador de llamas, al alfarero, al tejedor, a los dueños antiguos de la tierra peruana, creadores de admirables culturas que alimentaron la raíz de América. Sabogal buscó con su pincel desentrañar también la imagen de nuestro pasado.
Fue Sabogal quien sugirió a José Carlos Mariátegui el nombre de Amauta y diseñó la carátula de la revista que ejerciera profunda influencia en la cultura del país. Quería y admiraba a Mariátegui, al que calificó como el hombre más valiente del Perú. Sabogal logró el cariño y admiración de sus contemporáneos. Su obra y su conducta fue para ellos orientación y enseñanza. Diciembre de 1956, pocos días antes de morir, avisorando el porvenir, afirmó su credo artístico. Hacer arte es traducir al hombre y a la naturaleza, llegar a la auténtica y perdurable esencia del alma nacional. Es un deber impostergable de todo artista peruano. Somos, como pocos en América, una comunidad excepcional, con un futuro deslumbrante y fecundo.